Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Capítulo 15, versículo 11 al 14, al 24. Y dice así para la honra y la gloria de Dios. Amén. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue que se llevó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar los cuerpos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y besóle. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Puedes tomar asiento. Dios ama y extiende al más perdido de los hombres y corre para abrazar a todo hijo pródigo que se arrepiente y vuelve al hogar. Dios perdona a sus hijos pródigos y los restaura, no importa cuán terrible haya sido su pecado y su error. Fíjense bien, en el versículo 11 al 13,
vemos que dijo, dame, dijo el hijo. Ego, testarudo, con banalidad. El hijo pródigo dijo, dame. Note que el muchacho era por nacimiento hijo de su padre y pertenecía a la propiedad, al mundo del padre por nacimiento, pero de lo que sí queda claro, de corazón y mente y espíritu, no pertenecía al Padre. Y el pródigo quería dos cosas. Una, dijo, dame mi herencia. Quería el dinero y las cosas y las posesiones de la propiedad, el mundo que iba a heredar. Quería todo lo que el Padre le daría para disfrutarlo. Ahora, no lo había ganado todavía. Y no por eso no lo merecía. Era egoísta. Y vemos cómo centrado en sí mismo, rudo, descortés, dijo, dame. No lo dijo por favor, o podría darme. Poco o nada le importaba al pródigo. A efecto de esta actitud sobre su padre y la propiedad, no le importaba el sufrimiento del padre, ni la pérdida del dinero y bienes que sufría la propiedad. Lucas 12 al 15. Lucas 12, 15. Dijo, y les dijo, mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En esta parte de escritura, dijo uno de la compañía, fíjese bien, dijo uno de la compañía del tiempo de Jesús, maestro, di a mi hermano que aparta conmigo la herencia, lo cual el Señor Jesús se rehusó a hacerlo. Pero el Señor sí aprovechó este incidente para advertir a sus oyentes en contra de uno de los más insidiosos males del corazón humano, la codicia. El insaciable deseo de posesiones materiales es uno de los más intensos impulsos de toda la vida. Y sin embargo, deja a un lado totalmente el propósito de la existencia humana. La vida del hombre no consiste en la abundancia que tenga, causa de sus posesiones. Si miramos a nuestro alrededor, uno pensaría que la vida del hombre sí consiste en la abundancia de las cosas que posee. Los hombres creen que se engrandecen en proporción
a la riqueza que atesoran. Y así lo parece. Porque el mundo mide a la gente por su cuenta bancaria. Pero nunca ha habido un error más fatal. Un hombre se mide realmente por lo que es y no por lo que posee. Amén. Dios. El muchacho dijo, dame mi independencia. Esto era lo que en realidad quería el pródigo. El derecho a la vida propia. Estaba atado a la propiedad de su padre y era responsable de cuidarla. Quería cortar los lazos y estar lejos del padre, libre de la responsabilidad de la propiedad. Quería vivir su propia vida y hacer las cosas a su manera. Lucas 15:12. Noten un tema crucial. El padre le dio al hijo su libertad y sus posesiones. El hijo pudo hacer lo que quiso con su vida. Y cuando poseía y con sus bienes, que son las habilidades y talentos, dinero, cosas, todo fue puesto en las manos del hijo. Podía usar su vida y cuanto poseía como quisiera, sin interferencia de parte del padre. El pródigo malgastó su vida viviendo perdidamente. Dejó a su padre, se rebeló, se sublevó, se fue a un país lejano, escogió un país que era drásticamente distinto al de su padre. Un país lleno de libertinaje, ebriedad, de fiestas, inmoralidad, de egoísmo y avaricia, de pecado, vergüenza, de muerte e infierno. Vivió una vida mundana y carnal, atendiendo solamente a los placeres de esta vida. Vivir perdidamente significa vivir en libertinaje, despiadadamente, salvajemente, en forma extravagante. En forma extravagante significa gastar y gastar, andar en orgías, en la cama prohibida, borracheras, libertinaje, maldiciones, vestirse con el propósito de atraer. Lucas 8:14. Y la que cayó, fíjense bien, y la que cayó entre espinas, estos son los que oyeron, más yéndose son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida.
aquí está lo fatal. Dijo el Señor Jesús, no llevan fruto. Los placeres de la vida, que solo en Lucas encontramos, son tan peligrosos, fíjese bien, los abrojos, como las preocupaciones y las riquezas en orden a sofocar la buena semilla que se ha sembrado en el corazón mediante la predicación de la palabra de Dios. Y vemos, hay una profunda lección de psicología en este versículo 14. Pues tanto las preocupaciones como las riquezas y los placeres piden siempre en el corazón del hombre más y más terreno, pues la codicia nunca dice basta, y a medida que estas malignas plantas cobran auge, chupan más y más la savia vital de nuestra alma. Por lo que la semilla de la palabra de Dios dispone cada vez menos terreno en el arraigar y desarrollarse normalmente y dar fruto apetecido. Por eso, al quedar sofocada por las malas hierbas, no dan fruto maduro. Llegó el día del sufrimiento y tuvo necesidad, según el versículo 14 al 16. Pecado, esclavitud. Llegó el día que le tocó sufrir al hijo pródigo. Estaba necesitado. 5 sufrimientos le vinieron sobre él. 1. Sufrió verse despojado. Gastó todo. Desperdició, gastó, hizo mal uso de su dinero, de sus talentos y de sus oportunidades, de sus pensamientos, de su cuerpo. Y de su propiedad, de su propósito, de su mente, de sus manos, de su alma. Todo esto lo mal usó por los placeres de la carne. Note que todas las cosas, desde su dinero hasta su alma, provenían de Dios. El Hijo las había recibido de su Padre, ya sea por naturaleza, al nacer, o mediante una dádiva directa. Todo se debía al Padre.
debía él estar trabajando para honrar el nombre de su Padre, sirviendo y devolviendo al Padre todas sus maravillosas dádivas. En cambio, todo, viviendo perdidamente, allí estaba desnudo y vacío, solo y despojado. No se había fijado en Dios, ni confiado en Dios. Por eso estaba despojado de toda ayuda espiritual, solo y abandonado en el mundo, habiendo gastado todo. Romanos 6, 21 al 23. Fíjese lo que dice Pablo aquí en esta parte de Escritura. ¿Qué fruto pues tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos, fíjese, a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, el apóstol, cierra esta porción del versículo 23 sobre la victoria del cristiano contra el pecado, al resumir admirablemente el contraste tremendo que hiciste entre una vida de libertinaje en el pecado y la gloriosa libertad en la entrega al Señor. Porque el sueldo del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuevamente, el hijo pródigo estaba solo, sin la presencia de Dios. Por eso tuvo que encarar el desastre, sin el cuidado y la ayuda de Dios. Sufrió esclavitud y humillación. Sufrió hambre. Los desechos del mundo dejarán al hombre vacío y hambriento. El mundo y sus placeres, riqueza y estilos agradarán al cuerpo, pero dejan al alma vacía. Por otra parte, solamente la persona que tiene hambre y sed de justicia será llenada, llevando el fruto del Espíritu de Dios. Sufrió la pérdida de amigos, los así llamados amigos que le rodeaban cuando tenía abundancia. Ahora habían desaparecido. Note dos cosas. Una, los amigos, al menos algunos de ellos, también sintieron el aguijón del hambre. Note el egoísmo del mundo.
Dice la escritora, nadie le daba. ¿Se fija? Nadie le daba. ¿Qué similitud con la gran mayoría de la gente actual de nuestro tiempo? Porque esta parábola la dijo el Señor Jesús hace más de 2000 años. Los amigos, vemos al menos algunos de ellos, pues también sintieron lo mismo. Volvió en sí, fíjese bien, el versículo 17 al 19. Nos dice, volvió en sí, de su locura a la realidad. El pródigo volvió en sí de su locura, volvió a la realidad. Note las palabras, volviendo en sí, dice el versículo 17. Ahí vemos cómo considera el Señor Jesús, considera a la persona alejada de Dios. ¿Cómo la considera? Loca, que está loca, así la considera. Y mentalmente insana, viviendo en un mundo irreal. Se señalan dos cosas sobre el arrepentimiento. Una, el arrepentimiento es el comienzo de la sanidad. De la sanidad. De la vuelta a la realidad. La base misma para construir una vida sana. Dos, el comienzo del arrepentimiento es la reflexión. El hecho de pensar en la propia necesidad y volverse a Dios. Nota las palabras, volviendo en sí, dijo. Es decir, comenzó a pensar en sí mismo. Pensó prolongada y profundamente en las siguientes cosas. El hijo pródigo, como el padre pudo proveer para todos, recordó la sensación de pertenecer a la familia y al compañerismo entre todos los siervos de Dios. La gran provisión de amor, gozo, paz, de propósito, sentido y significado. Pensó en su aflicción. ¿Cuál era su aflicción? Dijo, perezco. Él dijo, aquí perezco de hambre, dijo pródigo. Y recordó cómo el Padre pudo proveer para todos. Y vemos, dijo el perezco, según el versículo 17, esto tiene un significado
tanto presente como futuro. Estaba pereciendo. En ese momento estaba vacío, solo, desdichado, humillado, sin familia, sin amigos. Estaba condenado a perecer eternamente. Como están todas las personas que andan en el pecado. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, pensó en humillarse. Humillarse implicaría dos pasos importantes. Uno, arrepentirse. Note que el arrepentimiento es simplemente un cambio de vida. Una vida que deja el pecado y se vuelve a la justicia. Que se vuelve del ego a Dios. De este mundo al cielo. De lo temporal a lo eterno. Es necesario una confesión a Dios, al Dios Todopoderoso. El Hijo pródigo tendría que confesar lo siguiente: su pecado, su indignidad de ser llamado Hijo de Dios. El hijo pródigo se levantó, volvió a su padre, según el versículo 20. Este es el momento más grande para el pródigo. El evento supremo en la vida de todo pecador. Es el clímax de la experiencia humana. El pródigo volvió a Dios, buscó la reconciliación con su Padre. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Amén. Dijo el apóstol Pedro estas palabras. Les decía a los que les estaba predicando la palabra. Así que arrepentíos, les está diciendo. El pródigo confesó y tuvo necesidad de confesar su terrible mal, de haberse rebelado, de haberse rechazado, de haber rechazado a su padre, de haber pecado contra él. Había pecado contra el cielo, había pecado ante los ojos de Dios. Primero de Juan 1:9. Fíjese lo que dijo el apóstol Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. Para concluir, el pródigo fue aceptado y restaurado, pero note que no habría sido aceptado, ¿o sí? Ni restaurado si no hubiera vuelto. Si no hubiera vuelto. La clave para ser aceptado por Dios es el arrepentimiento. Es un hecho que siempre debemos recordar. Siempre debemos recordar ese hecho. Que determina nuestro destino eterno. El Padre lo restauró con el vestido. Lo restauró y le dio posesión y le dio al Hijo su posición de honor. Simbolizaba este vestido con el que vistió a su Hijo, con la justicia de Cristo. Amén. Amén. Señor les bendiga.